porque no quieren estar inscritos en un registro administrativo, también es válido, ¿no? Pero eso sí es importante tomar en cuenta, que no esté en un registro no significa que no exista, ¿no? Muchas gracias. Sí, justamente atendiendo este último punto, hay que motivar el registro de las organizaciones religiosas, y creo que esto puede servir para eso, ¿no? Las organizaciones religiosas que no cuenten con un registro, al notar una ley de esta naturaleza que podría beneficiar enteramente a sus miembros, van a proceder con el registro respectivo. Se trata de motivarlo a través de diversas disposiciones legales, y si lo beneficia, mucho más todavía. En cuanto al desarrollo normativo y el tema reglamentario que también se mencionaba, hay que partir que se trata de un derecho humano. Entonces los derechos humanos no pueden ejercer o dejarse de ejercer en base solamente a temas reglamentarios. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y justamente entrando ya al tema reglamentario, nosotros encontramos que esta propuesta normativa en su cuarto párrafo, ¿no?, donde se encuentra esto del plazo de 48 horas, se señala, por ejemplo, ¿no?, las instituciones públicas y privadas sin excepción toman las previsiones necesarias para facilitar el ejercicio pleno de este derecho, porque es lo que se quiere, para lo cual dice, entre otras, elaboran un procedimiento sencillo y rápido que permita a los ciudadanos objetores obtener una respuesta motivada a su petición en un plazo de 48 horas a partir de recibida la comunicación. Bueno, esto de las 48 horas podría ajustarse, pero sí se da un margen de discreción para cada entidad pública. O sea, sí se establece que serán las instituciones los que precisarán el procedimiento. Esto es como una especie de marco general, ¿no?, que tiene que darse a nivel legal, porque de lo contrario, ¿cómo vamos a garantizar que las instituciones públicas puedan realmente crear ese reglamento? Mire, estamos hablando de una ley que tiene bastantes años y que la objeción de conciencia está dentro de un articulado, ¿no?, y hasta el día de hoy no tenemos ese procedimiento. Saludo al MINSA que nos ha mostrado el día de hoy que sí tiene un procedimiento de solicitud, ¿no es cierto? Entonces, no todas las instituciones han hecho eso. Entonces, creo que por la naturaleza de las cosas, sí deberíamos establecer un marco general a efecto de que las entidades públicas puedan ya elaborar un procedimiento interno. Gracias. Muchas gracias, congresista. Sí, tiene el uso de la palabra el doctor José. Muchas gracias, doctor Muñate, doctores, señores, a todos. En primer lugar, quiero hacer presente mi saludo de la Federación de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, que agrupa a las más grandes iglesias de nuestro país: el Movimiento Misionero Mundial, la Alianza Cristiana, las Asambleas de Dios, la Iglesia Bíblica Cristiana, Evangélica, Pentecostal y otras. La federación se ha constituido justamente para colaborar en el proceso de defensa de la libertad religiosa. Habida cuenta que cada una de las iglesias mencionadas tiene un registro de sus creyentes, a lo cual se llama membresía. Entonces es fácil establecer la fórmula en que pueda desarrollarse la identificación de una persona que objeta tener un cumplimiento del deber legal que atenta contra su principio moral o su principio religioso. De suerte tal que nosotros vemos con mucho optimismo este proyecto de ley, porque nos permite establecer la garantía legal para el goce y el ejercicio de un derecho constitucional que tiene el carácter de fundamental, así establecido por el Tribunal Constitucional. Y además corrobora el derecho humano a la libertad religiosa, que tiene el sustento no solamente constitucional, sino de una multiplicidad de organismos internacionales y dispositivos de la misma entidad. El proyecto de ley consideramos que está muy bien redactado, tiene una fórmula legal que es asequible a este objetivo de garantizar el goce y ejercicio del derecho a la objeción de conciencia de todos los ciudadanos, y establece muy bien este tema que está un poco en discusión y que podemos aclarar. Dice: la objeción de conciencia se tramita administrativamente en las entidades públicas
como derecho de petición establecido en la Constitución. Este derecho constitucional se da solamente con la declaración jurada de tener una objeción de conciencia que podría recogerse como el formulario que tiene el MINSA y podría ser una parte del inicio de un proceso de formación de un registro de objetores. Pero este ejercicio de objetores tiene que mantenerse como se ha planteado aquí. La objeción los objetores de conciencia no son sujetos de registro. ¿Por qué? Porque sería la posibilidad, o se abre la posibilidad y la puerta de hacer actos de discriminación. Si alguien dice yo tengo objeción de conciencia para no hacer abortos o para no ejecutar eutanasia, entonces podría darse el caso que no podrían participar en mesas de trabajo para exponer sus propios puntos de vista respecto a estos temas. El Tribunal Constitucional en España ha señalado la trascendencia que tiene este derecho y lo ha recogido en forma genérica para poder establecer en todos los casos cuando hay una trascendencia en bienes jurídicos tutelados por las constituciones de los países y por los tratados internacionales que tienen en sí los derechos humanos. Y estos son los que se refieren al inicio y al término de la vida. Quiere decir que para poder participar en este ejercicio del derecho de conciencia se requiere tener solamente el concepto moral intrínseco de no querer quitarle la vida a un no nacido o no asistir ni ejecutar el fin de la vida de una persona porque lo mande un tribunal o un juez. Este registro que se pretende o se pretendería hacer de los objetores de conciencia podría poner en peligro lo que en esencia requiere la libertad religiosa. Quiere decir, ¿cuál es? Que esto es interno. El derecho a la libertad religiosa es interno, es mi fe la que yo expreso a través de actos en la sociedad. Y tener un registro donde diga objetor de conciencia y en el Perú donde todo se filtra, entonces podría ser que profesionales se vean filtrados en un medio de publicidad y tenga objeciones para adquirir nuevas posiciones de trabajo. Y podría también, como vuelvo a repetir, lesionarse otros derechos de los ciudadanos. Entonces, las iglesias mayoritarias que acabo de señalar, queremos también contribuir con esto para poner en conocimiento de la Comisión que existe un registro de la mayoría de todos nuestros fieles a los cuales están dentro del registro de la membresía. Ahora bien, esta declaración jurada me parece importante si consideramos lo que dice la fórmula legal, que es un derecho de petición. ¿Cómo se da el derecho de petición? Por ejemplo, en un proceso de adjudicación en el OCE, el que va a participar hace una declaración jurada. Con la sola declaración jurada, él participa en el proceso. Imagínense que tendría que presentar la declaración jurada y esperar 48 horas o un mandato del comité, etc. No podría participar y se recorta su derecho. Una persona frente a un estado de necesidad donde tiene que tomar una decisión entre ejecutar a una persona, como bien ha dicho el doctor de Gama, ejecutar a una persona porque hay una sentencia firme y tiene la objeción de conciencia, me obliga acaso a ejecutar y en contra de mi principio moral, no debería ser. La sola declaración interrumpe el ejercicio del mandato legal, que si puede ser después sujeto de comprobación, sí, para eso está el registro. Yo digo, aquí está mi declaración, la firmo y con la sola firma debe ser aceptada. Si es que existe alguna duda, aquí está mi registro de la pertenencia a una de las iglesias que yo acabo de señalar. Pero en el Perú, por ejemplo, lo digo para los católicos, son la mayoría, ¿están registrados en las iglesias católicas? No, sencillamente ejercen su fe y todos aquellos miles y miles de fieles que salen detrás en las procesiones no tienen una inscripción. Los evangélicos sí la tenemos. Podemos contribuir en eso. Dos, esta inquietud de tener un registro de objetores se va a ir dando en la práctica.
porque así como ha ingresado al momento a este despacho, se han inscrito, no lo hacen todos los días. El objetor de conciencia lo hace caso por caso. Un médico, si se le presenta, tiene que hacer el aborto o alguna acción que está contra su conciencia, pone su declaración jurada. Pero no necesariamente, genéricamente, yo soy objetor y no puedo participar en otros actos, en una junta médica, por ejemplo. Puedo colaborar con mis conocimientos, porque el acto también se da, por ejemplo, en el aborto, el proceso cuando ya se dio la muerte del feto, hay un proceso que se llama legrado. ¿Un objetor de conciencia puede participar, un médico puede participar en el legrado? Sí, porque no es quitar la vida en el inicio, ni al final de la existencia de una persona. También coincido en que es necesario desarrollar... Doctor, sí, termino con... Disculpe de corte, pero va a tener su parte de exposición. Solo en este momento estamos en las intervenciones para hacerles preguntas a la directora de Asuntos Interconfesionales. Bueno, entonces le hago la siguiente pregunta. Si ella recoge el concepto del Tribunal Constitucional Español, que ha señalado que la generalidad para el ejercicio del derecho de expresión de conciencia se da para el inicio y para el final de la vida. Ok, doctora. Sí, respecto de la última precisión, bueno, en realidad la jurisprudencia española, colombiana, argentina, o sea, la podríamos sin duda citar, ¿no? Son parámetros que se vienen desarrollando desde diferentes países, ¿no? Sobre temas que están vinculados a la bioética, esta es una materia bioética que es sumamente complicada, ¿no? Y que requiere pues, una serie de matices, ¿no? La jurisprudencia de Colombia más bien dice cuestiones distintas. Entonces, antes de ingresar, digamos, en la experiencia regional, sí la podemos tomar como referencia de que ha venido regulando situaciones límite complejas, ¿no? Y que sin duda requieren de un debate para abordarlo con mejor precisión, sí. Doctora, tengo una consulta. Sí. Referente al listado de entidades religiosas. Ajá, sí, dígame. Hace un año y medio la comisión tuvo también una reunión junto con la gente del MINJUS y la Dirección de Asuntos Profesionales. Claro, nos señalaron la cantidad de religiones que están en ese registro y cómo impacta a nivel de derechos fundamentales, ¿no? Claro. Entonces, solo para terminar, entonces, se entendería que, si bien es cierto, en este momento ese registro tendría ese carácter declarativo, aquí en el Congreso lo que se busca a través del análisis de los proyectos de ley es dar un valor público a las cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, viendo este análisis de este proyecto de ley, poder darle un uso real a ese listado de confesiones que existen, ¿no? Y que el propio MINJUS ya lo reconoce como tal? Sí, en la actualidad nosotros tenemos a la fecha de la semana pasada 191 entidades religiosas inscritas en nuestro registro de entidades religiosas que pasan por un proceso de inscripción en función de la ley y el reglamento, ¿no? Luego de cumplirse todos esos requisitos, digamos, objetivos no formales, se inscribe una entidad. ¿Y por qué no es constitutivo? Porque, claro, lo que ha señalado la Constitución, el Tribunal, es que finalmente el derecho a la libertad religiosa no requiere de un desarrollo en un registro previo. O sea, yo, como ya se mencionó, yo no necesito inscribirme para poder profesar determinada fe. Sin embargo, por respeto justamente a las entidades que sí tienen pues una presencia, digamos, mayoritaria, antigua en nuestro país, sí se piden determinados requisitos, como por ejemplo el requisito de los 7 años, ¿no? Hay una serie de requisitos que sí se solicitan solo para efectos de poder inscribirlos, pero eso no quiere decir que si una cumple con todos los requisitos, pero dice, yo prefiero no inscribirme, ¿no? No por eso es menos entidad religiosa o puede no ejercer su derecho, al contrario, puede ejercerlo de la misma manera. Nosotros sí tratamos de, digamos, participar a muchas entidades. De hecho, la semana pasada nos hemos reunido con las comunidades evangélicas, pero también con las comunidades budistas, con los brahmakumaris, que son más bien espiritualistas, de diferentes confesiones,
Algunos, por ejemplo, no se habían inscrito porque les faltaba cumplir un requisito, ahora ya lo tienen, ya se constituyeron como asociación civil en los registros públicos y ya se inscribieron, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Dar capacitaciones, porque finalmente eso les ayuda también a formalizarse, ¿no? Muchos no sabían muy bien cómo formalizarse en registros públicos como asociación civil. Les hemos dado capacitaciones de cómo inscribirse, ya se inscribieron en registros y ya se pueden inscribir en el registro de entidades religiosas. Pero siempre haciendo la tingencia de que finalmente el registro administrativo, y no es por restarle importancia, sino porque finalmente el derecho pertenece al ejercicio propio de cada ser humano por su propia condición de tal. O sea, cada persona tiene ese derecho por su propia condición de persona. Puede ejercerlo de manera individual o colectiva. Y si eventualmente su colectivo no necesariamente cumpliría con estos requisitos de la ley, no quiere decir que por eso sea menos entidad, ¿no? Pero por eso hacemos esa tingencia de que es declarativo, no para restarle importancia en lo más mínimo. Esto lo hago a colación porque me pongo a pensar en la práctica cuando hablamos que se analiza caso por caso referente a... Claro, los cristianos descansan los domingos. Tengo entendido que claro, ¿no? Los musulmanes tienen otro día, los judíos tienen otro día de descanso, ¿no? Entonces, cuando ellos ese día quieren descansar y de repente en el trabajo ese día deben de ir, pues, a objeción de conciencia, ese día descanso, ¿no? Pero claro, si viene una religión que nadie conoce, claro, no está en el registro, ¿cómo se cumple lo que justamente la sentencia del TC dice? Que sea conocido, que sea ratificado, que tienes que aplicarlo, ¿no? Porque para eso una religión tiene una serie de presupuestos, digamos así, de características que la hace, pues, durable en el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también el registro, no, al margen de ser declarativo, creo que es una muestra de la aplicación del derecho de conciencia que tienen los ciudadanos en el Perú, ¿no? Así es, no, sin duda. Y de hecho justo hemos tenido el caso de una persona judía, de un abogado judío que trabaja, bueno, no voy a mencionar la entidad, es una entidad en Trujillo, y nos presentó su caso porque todos los años él ya venía teniendo el día sábado libre, que compensaba con otro día, porque la ley señala que uno tiene que buscar la manera de armonizar, ¿no?, la situación. Entonces, sus anteriores empleadores en ningún momento tuvieron problema, sumaba horas un día, sumaba horas otro día y ya. Pero resulta que cambiaron de empleador y empezó a tener este problema de que obligatoriamente tenía que ir a trabajar los días sábados. Nosotros no tenemos facultad coercitiva ni sancionadora, pero sí lo que hacemos es revisar el caso y enviamos los parámetros constitucionales, ¿no? Un poco enviamos del derecho a libertad religiosa y de la necesidad, por ejemplo, de ese tema de guardar el descanso, y lo remitimos a la entidad. Entonces la entidad lo toma en consideración. Felizmente en este caso no ha tenido que ser necesario que vaya al Poder Judicial ni nada, se ha resuelto en la vía administrativa. Y digamos, para esos efectos prácticos el registro sí sirve bastante, ¿no? Sí sirve sin duda alguna. Y también cuando he tenido algunos viajes me han contado, por ejemplo, de que han tenido dificultades para poder bautizar a niños que ya están prácticamente desahuciados y solo permitían entrar a un sacerdote católico, ¿no? Entonces ellos querían bautizarlo ¿no? Entonces ahí también los permisos para que puedan ingresar, ¿no? Porque finalmente son espacios, son momentos tan delicados y tan complicados de la vida que uno tiene que como Estado garantizar esa apertura, ¿no? Pero también el registro ayuda a que, vamos a ponernos en un supuesto, que una organización quiera utilizarse de fachada, justamente el registro sirve para cautelar a quienes sí lo son y evitar justamente que hayan pues malos elementos que puedan querer hacerse pasar y en realidad no lo son. Y así como hay en la religión, hay en todos los estamentos del Estado, lamentablemente, impostores, en fin, ¿no? Entonces para eso también el registro sirve, ¿no? Para decir, bueno, yo te inscribo, pero tienes que cumplir con ciertos requisitos. Si no cumples con esos requisitos, no te inscribo, pero eso no quiere decir que no te atiendo, que no te resuelvo, no, yo atiendo a todos. Pero el registro sí tiene cierta formalidad, sobre todo para cautelar a quienes sí lo han cumplido, ¿no? Y evitar ese tipo de situaciones. ¿Bien? Muchas gracias. Gracias, doctora. Estimado Carlos. Muchas gracias. Se ha mencionado 2 o 3 oportunidades la palabra eutanasia. Quiero aclarar que la eutanasia en el Perú no está legalizada. Hay un caso excepcional solamente, el de Ana Estrada, pero como tal no existe legalmente, está prohibido.
Y en segundo lugar, considerando que la objeción de conciencia tiene como base la libertad de conciencia, y siendo esto un derecho fundamental, las normas, los reglamentos, las directivas tienen que estar dirigidas a regular este derecho, pero a favor de él, no en contra de él, no hacerlo restrictivo, sino liberarlo de todos los candados, todas las ataduras que puedan existir para su ejercicio. Creo que en ese sentido un registro podría existir. De hecho, en España existe un registro sanitario de objetores de conciencia al aborto. Hablo de profesionales de la salud, médicos, enfermeras, obstetras, y nadie se opone a ello. Ha salido el año pasado, en 2023. Pero bueno, es otra sociedad también, como se manifestó. Yo tengo que retirarme, tengo una reunión. Termino diciendo que hay que ajustarnos a lo que es el propósito, ¿no? La ley. Ya en el reglamento sí se pueden precisar todos los detalles que viabilicen que esta ley, que esta modificatoria de la ley, se realice realmente de manera sencilla, pragmática y sin mayor restricción. Si no, ¿para qué la modificatoria si le vamos a poner una serie de restricciones? Gracias. Gracias, doctor. Puede retirarse cuando guste. Para mencionar que sí tiene razón el doctor sobre el tema de Ana Estrada, pero el tema de Ana Estrada generó una controversia de conciencia, por eso lo hemos tocado. O sea, es decir, en el Perú hay jueces que fallan respecto a la materia, deciden, y hay jueces que ejecutan la sentencia. Y en el caso de Ana Estrada se le pidió ejecutar a una jueza la sentencia, es decir, que ella ordene la muerte de él. Y ella dijo, no, yo no puedo hacerlo porque yo soy creyente del derecho intangible de la vida. Pero como no tenía forma de ella o un procedimiento para ejercer su derecho, tal como exigen las cortes internacionales, que tenemos que tener procedimientos para ejercer nuestros derechos fundamentales, ella tuvo que recurrir a una figura que no es óptima, que era la abstención por decoro. Entonces esto demuestra, y se le criticó por ello, porque obviamente la naturaleza de la abstención por decoro era otra. Entonces la pobre jueza fue cuestionada por eso, pero esta situación demuestra que era necesario un procedimiento, y que es necesario un procedimiento, inclusive en el Poder Judicial. No, solamente quería mencionar porque bien dijo el doctor de que no está legalmente, pero generó pues un casito, y eso es lo que quería yo nada más indicar. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor de Lama. Seguimos con las exposiciones ahora de la sociedad civil. Tiene el uso de la palabra el presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Médico, Alberto González Cáceres. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer término quiero agradecer por la invitación para tratar este tema tan interesante que dentro de nuestras asociaciones, de varias de las que pertenezco, incluyendo asociaciones de bioética, se ha venido proponiendo desde hace mucho tiempo atrás el desarrollo a nivel legal de la libertad de objeción de conciencia. Sobre el punto debo mencionar lo siguiente. Primero, felicitar porque ya estamos trabajando sobre el abordaje que se hace de la objeción de conciencia es sobre aspectos prácticos, ya no tanto sobre la discusión teórica y doctrinaria, porque si no tendríamos que estar debatiendo y volviendo a mencionar Antígona, Creonte, y con eso estaríamos en más de 2000 años de historia, no tendríamos tiempo para establecer estos puntos básicos. El segundo punto debo mencionar respecto al proyecto de ley. En general, nuestras asociaciones están de acuerdo con el proyecto de ley, sin embargo consideramos que pueden ser mejoradas en los siguientes aspectos que voy a narrar, y si no fuese y no hubiese la oportunidad, sí podría ser recogido para futuras modificaciones, pero en tanto como está, estamos de acuerdo. Segundo punto. Tercer punto, observaciones. Primero, desde el ámbito jurídico, en nuestros
ordenamientos se trabajan, se tratan, se estudian el marco legal desde el ámbito de las normas heteroaplicativas y las autoaplicativas. Nosotros consideramos que la objeción de conciencia debe ser tratada como una norma autoaplicativa, es decir, basta la solicitud o el pronunciamiento por parte del objetor para que esto tenga validez y ejercicio y aplicación plena. Es decir, no estamos de acuerdo con un trámite administrativo. Lo que nosotros proponemos es que la sola presentación de una solicitud, ya sea ante la autoridad pública y ante la autoridad privada, es decir, ante ambos ámbitos en los que se desarrolla el ejercicio profesional o técnico de una persona, genere el derecho constitucional que debe ser tutelado posteriormente, y lo voy a explicar. Dentro del ámbito de la autoaplicabilidad, ¿por qué señalamos que no debe existir un trámite administrativo? Porque ya en el ámbito administrativo nos vamos a encontrar frente a la dilación por parte de la administración para atender una solicitud que pueda ser que no sea debidamente entendida, y le paso a explicar desde el punto de vista de la práctica del abogado, del litigante o de la persona que trabaja frente a la autoridad pública o privada. Usted va a la autoridad pública y le presenta una carta en una mesa de partes, y una persona, si esto signifique en lo absoluto desmerecer a la persona que está en mesa de partes, lo que existe en la costumbre nacional es que esa persona filtra el documento y decide si está bien o no está bien, y si lo va a recibir o no lo va a recibir, y si se va a cumplir o no se va a cumplir. La ley del procedimiento administrativo general establece con toda claridad que el peticionante tiene 2 días para subsanar en el caso de que la persona que está en mesa de partes exija el cumplimiento de algún tipo de requisito previo para admitir a trámite. Ahora hago la siguiente pregunta, y nuevamente sin desmerecer la capacidad de la persona que está sentada en mesa de partes. ¿Qué capacidad tiene esta persona para poder entender lo que se está pidiendo en un tema de objeción de conciencia? Por eso consideramos nuevamente que la solicitud tiene que ser autoaplicativa y de inmediata tutela. ¿Qué significa de inmediata tutela? Que con la presentación la persona se exonera o se ve, la persona objetante por supuesto se ve tutelada por la norma en el sentido de no cumplir con la ley. Porque debemos tener en cuenta que esto es un derecho bastante potente, porque la objeción de conciencia va a hacer que existan personas privilegiadas respecto al cumplimiento general de la norma. En ese sentido, consideramos nuevamente que la sola presentación genera justamente esa autoaplicatividad del derecho constitucional solicitado, y que la respuesta de la entidad pública o de la entidad privada sea posterior, en el sentido de que si tú eres el que objetas mi objeción de conciencia, generes tú la discusión ante el juez, porque todos conocen, permítame ponerme en el caso, a Alberto González, y conocen si Alberto González tiene familia, si practica una religión determinada, si hace cosas en su vida familiar que me permitan a mí darnos cuenta cómo vive y de qué forma piensa una persona. Eso de ahí todos lo conocemos. Ahora bien, si la autoridad pública, a pesar de eso, o la autoridad privada tiene algún tipo de cuestionamiento, que ella sea la que plantee la objeción a la objeción ante la autoridad, ya sea administrativa o ante el juez, y sea el peticionante de la objeción de conciencia que tenga que defender su condición, pero este trámite administrativo no ha sido óbice para que pueda ejercer la objeción de conciencia, y esto sobre todo en el ámbito del derecho sanitario, teniendo en consideración que en el derecho sanitario los presupuestos de aplicación de las cuestiones son mucho más rápidas y mucho más inmediatas que la resolución de un procedimiento administrativo, y dicho sea de paso, que los problemas que ya conocemos dentro del ámbito jurisdiccional judicial. Lamentablemente, yo he presentado una acción de amparo hace 15 días de un caso de un cliente, y me han señalado vista de la causa, porque ahora es la vista de la causa ni bien el auto admisorio, para junio.
Entonces, si fuese un médico el que está pidiendo la objeción de conciencia contra el aborto, por decir, ya que lo has mencionado, él se vería inmediatamente impedido a tener un pronunciamiento del juez constitucional a efecto de poder hacer valer su derecho de objeción de conciencia. Primer punto. Y lo mismo sucede con una medida cautelar. ¿Cuántos juzgados constitucionales tenemos en Lima? Ciudad, 10, 11. ¿Cuántos juzgados tenemos en Lima Este, Lima Sur? 1, 2.